profesional en ciencias, la doctora Elsa Maynard. Elsa es doctora en biología de la Universidad de Buenos Aires y diplomada superior en ciencias sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Profesora en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Con una trayectoria didáctica y educativa muy importante, con reconocimiento nacional e internacional, autora y partícipe en escritura de libros, publicaciones, investigaciones y proyectos, expositora en diferentes jornadas, una divulgadora de la ciencia, con dictado de cursos formativos y miembro del Comité de Evaluación Científica. Es nuestra científica educativa. Bienvenida, Elsa. Elsa. Ahí está. Voy a abrir el micrófono para saludar, para agradecer esta invitación, en particular a Federico, que ya insiste en invitarme, cosa que le agradezco mucho. La verdad que es un gusto para mí colaborar, y también a toda la comisión organizadora de este encuentro, muchas colegas que conocí el año pasado cuando estuvimos allí en Reconquista. La verdad que fue un gusto, siempre es un gusto ir y compartir, porque es muy lindo ver a gente tan interesada para seguir formándose, y uno también aprende. Esto que les voy a contar hoy, que tiene que ver con la educación en salud, no es un tema que yo vengo trabajando hace muchos años, hará aproximadamente 10 años, con algunas tesistas, algún tesista sobre el tema, pero me dediqué fundamentalmente al tema en los últimos 5 años, digamos, y es un tema que para mí implica mucho compromiso, porque la educación en salud es algo que intento mostrarles, nos atraviesa permanentemente, ¿no? Es parte de nuestra vida, aunque no lo percibamos. Entonces eso es lo que voy a intentar mostrarles con esta charla, cómo aparece la educación sexual, la educación, ese fue otro tema de trabajo mío, la educación sexual integral, pero en particular ahora en la educación en salud, que forma parte, como les decía, de nuestra vida continuamente, y también tiene muchas implicancias sociales, muchas implicancias culturales, muchas implicancias también, ¿por qué no?, políticas e ideológicas, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentar en este poquito tiempo hacer un recorrido, voy a recorrer más o menos 150 años de historia en unos pocos minutos, así que obviamente no voy a lograr nada de esto, pero bueno, si generamos más preguntas, si dejamos cuestiones planteadas que a ustedes les interesen profundizar, bueno, me pueden escribir, puedo enviarles bibliografía, y por ahí el año que viene también podríamos hacer un encuentro más prolongado, inclusive, ¿por qué no virtualmente también, como para trabajar más lentamente en estos temas? O sea, lo que intento es hoy combinar un poco una exposición en una conferencia con ciertas cuestiones que pueden servir para que ustedes piensen, reflexionen o se hagan algunas preguntas. Así que bueno, les agradezco mucho, por un lado, la invitación, como ya les dije, y por otro lado, que estén presentes para compartir este espacio conmigo. Voy a poner la presentación. Sí, mientras tanto le voy a decir al Sí. público que tengan desconectado su micrófono, y una vez que Elsa termina su exposición podemos realizar preguntas por el chat o pedir la palabra en el mismo chat, así ustedes le damos el asegurado de activar su micrófono para cualquier pregunta que quieran hacerle a Elsa. Bueno, lo que les pido es que me digan si la están viendo en modo presentación, si se ve bien. Sí, se ve bien. ¿Sí? Ah, bueno, perfecto. Bueno, me alegro. Cruzamos los dedos, entonces. Bueno, como les decía, entonces,
Voy a trabajar hoy un poco este tema de educación en salud, apuntando a la formación docente y también con algunas ideas para trabajar en el aula. Y como les dijo Federico, yo trabajo en los profesorados de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, donde imparto junto con un grupo de docentes e investigadores e investigadoras las dos didácticas específicas. Así que para mí es un gusto poder presentarles algunas de las cuestiones que venimos trabajando en el grupo de didáctica de la biología. En principio, una muy pequeña presentación del problema, digamos, como un diagnóstico de este problema. Hay algunos artículos que indican, por ejemplo, que la educación para la salud en las escuelas secundarias no está produciendo los efectos que se esperaba que produjeran. Por ejemplo, Gabriel Locarnini nos dice que entre 2001 y 2010 en Argentina cerca del 89% del total de nuevos casos de personas VIH positivas se debió a relaciones sexuales sin protección. Y yo creo que las cifras de 2010 a 2020 no deben haber cambiado mucho. Es decir, que pese a que venimos trabajando estas cuestiones mínimas en la escuela en relación a, bueno, el uso, por ejemplo, de preservativos para, frente a una relación sexual, sabemos que en muchos casos los jóvenes, las jóvenes siguen sin usarlos. Hay un autor, Kirchhoff, que dice que impulsados por la Organización Panamericana para la Salud, desde principios del siglo XX se implementaron en América acciones de educación para la salud que lograron escaso impacto. Es decir, esta cuestión de que no estamos logrando impactar en relación con la educación en salud es un hecho. Entonces, a partir de eso nos preguntamos, por ejemplo, qué es lo que deberíamos cambiar, cómo deberíamos pensar la salud, cómo deberíamos pensar la educación para poder entablar un diálogo con los jóvenes, con las jóvenes, para poder lograr al menos una reflexión acerca de qué conviene hacer en determinadas situaciones. Esta cuestión de querer cambiar conductas es algo que hoy en día estamos cuestionándonos, nos estamos preguntando si es posible, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los alcances? ¿Cuáles son los límites de la educación para la salud que llevamos adelante en el aula? ¿Qué estaríamos, por ejemplo, haciendo mal en algún caso, ¿no? Entonces, lo que pensamos es que más que en plantearnos cómo estamos enseñando, tal vez deberíamos pensar en ese cambio radical que hizo la didáctica en los últimos años, que es no tanto pensar en lo que yo enseño, sino pensar qué está aprendiendo la otra persona. Entonces, por un lado, podríamos preguntarnos qué concepción de salud estamos asumiendo nosotros como docentes, qué pensamos que es la salud, si alguna vez nos lo preguntamos o si simplemente lo que hacemos es enseñar una definición que está en los libros, qué concepción de aprendizaje estamos nosotros asumiendo, cómo pensamos que la gente aprende, que nuestros alumnos, alumnas aprenden, si aprenden porque nosotros lo decimos, si aprenden porque van a cambiar sus conductas. Y por otro lado, ¿cómo se traducen estas concepciones que tenemos como docentes en relación con qué creemos que es la salud y qué creemos o cómo creemos que aprende la gente en enseñanza? Es decir, yo tengo un modelo de salud, tengo un modelo de aprendizaje y muchas veces enseño pensando en esos modelos, ¿no? Asumo esos modelos. Entonces, lo que les planteo acá es revisar esa concepción de salud, revisar la concepción de aprendizaje y tal vez podamos a partir de ahí repensar qué estamos enseñando, cómo estamos enseñando y qué esperamos, sobre todo, de esa enseñanza. Yo pienso que los docentes, las docentes, tenemos unas expectativas muy grandes, que tenemos un exceso de responsabilización en relación con la enseñanza y nosotros claramente queremos
cambiar la vida de nuestros alumnos y alumnas, en el sentido de que adopten cambios de conducta. Entonces, lo que venimos a proponer los investigadores, las investigadoras que venimos trabajando en estos temas en educación en salud en los últimos años, es cambiar nuestra concepción de salud, cambiar nuestras expectativas de aprendizaje y transformar así la enseñanza. Como ven, lo que vengo a plantear es algo muy gordo, muy grande, parece enorme, pero estamos dando algunos pasos en ese sentido y les aseguro que el cambio es mucho más gratificante, que es mucho más rico, es más complejo, pero lo podemos hacer. Y ustedes tienen muchas herramientas para hacerlo. Les voy a contar brevemente cómo nace el campo de la educación para la salud. Nace de la confluencia de las perspectivas de educación y de las perspectivas de salud que predominaban en una cierta época. ¿En qué época? Bueno, no hace tanto, para mí por lo menos, aproximadamente fines de 1800. Esto, mediados, fines de 1800, o sea que tiene más o menos unos 150 años de desarrollo, y ocurre simultáneamente en muchos países, no solo en nuestro país, en Argentina, sino también en otros países de Latinoamérica y también de Europa. Es decir, lo que se sabía o lo que se creía en ese momento en relación con la educación y el aprendizaje, y lo que se creía en relación con la salud, confluyeron en el campo de la educación para la salud. En educación estábamos en el auge del conductismo, donde lo que había que, el aprendizaje era cambiar conductas, eso es el conductismo, ¿no? Yo tenía que poder lograr un cambio de conductas. Y en relación con la salud, los paradigmas, los modelos que predominaban en esa época, y durante bastantes años más, eran los modelos higienistas, de los cuales voy a hablar ahora muy brevemente. La particularidad de estos modelos es que algunos de ellos y en algunos países y en algunos lugares, no fue parejo, pero podemos decir que en muchos casos esa perspectiva higienista también se cruzaba con lo que algunos autores y autoras llaman perspectivas eugenésicas. Por ejemplo, la investigadora argentina de epistemología de la salud mental, que se llama Sandra Caponi, dice que esas perspectivas higienistas tenían en muchos casos una confluencia con perspectivas eugenésicas. Y la intención de crear este campo era configurar prácticas sociales intencionales con el fin, por ejemplo, de afrontar epidemias, y la meta era cambiar hábitos y conductas. Una meta absolutamente razonable, donde uno lo que quería era concretamente, por ejemplo, que la gente, se lavara las manos, por decirlo, por dar un ejemplo sencillo. Ahora voy a complejizar un poco esa idea, ¿no? Entonces, la idea sería justamente esa, que la configuración del campo de la educación para la salud nace de la confluencia del conductismo y el higienismo. Muy brevemente, algunos hitos del higienismo en nuestro país, que más o menos se desarrolló entre 1850 y 1950, nace en un contexto positivista, una ciencia positivista, una ciencia que pretendía ser neutral, objetiva, infalible, o sea, hay todo un paradigma en relación a cómo se concebía epistemológicamente la ciencia, cómo se construía y se pensaba la ciencia en ese momento. Se intentó que fuera una disciplina de orden científico, donde lo importante era la neutralidad, es decir, el discurso científico no se elabora en un contexto histórico, no es un discurso que puede tener validez hoy y mañana no, sino que es un discurso riguroso y que se apoya en verdades, por ejemplo, y el eje de ese método, de ese orden científico es el método científico, ¿no? Entonces, el higienismo se constituye en un campo de actuación en relación con la sociedad y la enfermedad, y aparecen muchos tipos de higienismos que aparecen también
desde el gobierno, desde los diferentes gobiernos, por ejemplo, aparecen direcciones de higiene pública o privada, higiene del matrimonio, aparecen los famosos manuales de la higiene del matrimonio, la higiene del alma, la higiene industrial, que hoy en día tiene mucho peso, por ejemplo, o la higiene marítima, es decir, no era una sola higiene, sino que había muchos ámbitos. En 1813 se había creado la Facultad de Medicina, muy poquitos años antes. En 1870 tenemos una epidemia muy grande de fiebre amarilla en nuestro país, y 10 años después se ve la importancia de crear en la Facultad de Medicina de la UBA la primera cátedra de higiene. En 1912, Obras Sanitarias de la Nación, se crea la institución y tiene que ver con el saneamiento, por ejemplo, sobre todo de la higiene pública o de la higiene privada, la instalación de cloacas, normativas que tienen que ver con no arrojar los residuos a la calle, bueno, toda la ventilación de las casas, la regulación de los hospitales, por ejemplo. Y un hito también importante fue en 1932 se crea la Asociación Argentina de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social. Fíjense cómo en ese momento de desarrollo de la medicina social y con una perspectiva higienista aparece una asociación de biotipología y eugenesia. Y se asentaba, por esto ya lo conocen, estas cuestiones de la biotipología tenía que ver con la forma de la cara, los rasgos, por ejemplo, del cerebro, de la cabeza, que indicaba si una persona podía ser más o menos delincuente, ¿no? El concepto central del higienismo era la profilaxis, es decir, el objetivo era impedir el contagio de enfermedades producidas por gérmenes. Es decir, fíjense que acá hay una noción clara, concreta, de salud y de enfermedad, donde la enfermedad era producida por agentes externos. Hacía pocos años que se había descubierto el bacilo de Koch, y entonces las enfermedades se atribuían fundamentalmente a agentes infecciosos, como por ejemplo virus, bacterias, bueno, en ese momento por ahí no se denominaban de esa manera, a gérmenes, ¿no? En general. Y siempre era algo externo. Acá no aparecen, por ejemplo, las enfermedades inmunológicas, por ejemplo, o generadas por el propio organismo, ¿no? La Asociación Argentina de Biotipología, fíjense qué importante fue y se desarrolló, intentó generar normas en cuanto a, bueno, cuál era, por ejemplo, los alumnos que podían o no ingresar, por ejemplo, a una escuela, se determinaba si ese chico necesitaba ir a algún tipo de educación especial, por ejemplo, era bastante amplia, y en 1936 da lugar a algo que todos conocemos, que es la ley de profilaxis de las enfermedades venéreas, ¿no? Y que determinó que había que hacer un examen prenupcial, y este examen prenupcial, aunque parezca mentira, duró hasta hace 2 años. Todas las personas que nos hemos casado antes de 2018 hemos pasado por un examen prenupcial. Y según la autora argentina Marisa Miranda, dice, el examen médico previo al matrimonio establecía quiénes estaban capacitados para contraer matrimonio. Y dice Marisa Miranda que era un deseo eugenésico de determinar quiénes eran aptos para traer hijos al mundo. Es decir, ¿por qué haría falta un examen en el que, por ejemplo, me determinaran una infección o una enfermedad venérea, ¿no? Antes de casarme. Y eso determinaba si yo me podía casar o no. Parece una situación bastante rara, ¿no? Sin embargo, bueno, lo hemos aceptado sin demasiada reflexión. El higienismo apareció fuertemente en la escuela. Acuérdense que yo empecé diciendo que la educación sanitaria
en la cual primaba el higienismo, era una educación que intentaba cambiar hábitos y conductas. Y para eso la escuela era un ámbito ideal, sigue siendo el ámbito ideal para el trabajo de la educación, para la salud o en salud, ¿no? Entonces hay un autor que dice que los manuales de higiene escolar, por ejemplo, producidos en Colombia entre las décadas del 20 y del 40 del siglo XX, se basaron en la medicalización higienista de la población como estrategia política que irrumpe de diversas maneras en la vida escolar. Si ustedes miran la situación en Argentina, van a ver que la situación fue muy, muy similar. Es decir, que el higienismo atraviesa la escuela. Y ahora les voy a mostrar algunos ejemplos que por ahí son más familiares para muchas de nosotras. En 1944 había un libro, que ahí lo ven, fotografiado, de Jorge Vidal, de la editorial Estela, que era el libro de anatomía y fisiología e higiene. Fíjense que se llama E-Higiene en el título, y dice, la higiene es la aplicación de los conocimientos. Tenía que explicar qué era esta disciplina, ¿no? Entonces dice, es la aplicación de los conocimientos científicos para la conservación y el perfeccionamiento de la salud física de la especie y del individuo. El tema de especie no es ahí casual. Dice, algunas enfermedades se transmiten de padres a hijos. Tal es el caso de la sífilis. También se transmite la predisposición como en la tuberculosis. Sí, se sabía muy poco de cómo se transmitían esas enfermedades, pero la higiene estaba centrada sobre todo en enfermedades venéreas y alcoholismo. Y dice, como el alcohólico es capaz de cometer cualquier crimen y como los hijos de alcohólicos son degenerados, raquíticos y predispuestos a la tuberculosis, se imponen medidas públicas para prevenir tamaños males. Entonces, fíjense como en un libro de la escuela secundaria aparece definida la higiene y además se explica que es importante tomar medidas públicas para prevenir los males, es decir, una medida pública que tiene que ver con la vida privada, ¿no? Bueno, en el libro de Elementos de Anatomía y Fisiología Humanas de cuarto año de Marcos Pérez, que apareció en el 65, dice, entre las manifestaciones psíquicas, perdón, voy a leer un cachito antes, dice, se observan hijos que no han heredado las afecciones de sus padres, pero existen enfermedades que se transmiten a los descendientes y otras enfermedades, en otros casos, se hereda la predisposición, por ejemplo, en la tuberculosis. Entre las manifestaciones psíquicas se encuentran la epilepsia, hijos de alcoholistas, o sea, los alcohólicos iban a tener hijos epilépticos, la locura, etc. La agravación de ciertas manifestaciones morbosas de generación en generación dan lugar a la herencia morbosa progresiva. Es decir, era una cuestión genética que se transmitía, digamos, no sé si se hablaba de genes, yo creo que en ese momento no, pero de alguna manera era algo que estaba en los padres y que se transmitía por herencia y que esto era progresivo. Dice, explica acá qué es la eugénica o eugenesia. La eugenesia es una rama moderna de la biología que trata de la selección de la especie, con el fin de eliminar los caracteres patológicos predominantes transmisibles por la herencia. Se trata de una profilaxis social para atenuar en lo posible la herencia de enfermedades que diezman a la raza humana, estudiando las condiciones más favorables a su mejoramiento cuanti y cualitativo. Y en ese caso, la asistencia médica y social a enfermos que padecen afecciones hereditarias debiera complementarse con la educación del enfermo tratado, en realidad una educación que tiende a evitar que esas personas se reproduzcan. Entonces, quiero decir, para aquellas personas que estén interesadas, la eugenesia es muy compleja y básicamente lo que buscaba era la selección de la especie con el fin de limpiarla de una herencia morbosa.
bueno, quiero decir que es muy cuestionable y por eso desapareció. Con el tiempo desaparece de las escuelas la concepción eugenésica, aunque hoy en día tiene formas modernas de aparecer. En el año 79 se encuentra este libro de higiene y puericultura, con el cual yo estudié, por ejemplo, en la escuela secundaria, un magisterio para señoritas, que dice, por supuesto, este libro de puericultura estaba destinado a las chicas, ¿no? A las mujeres. Dice, los hijos concebidos por padres enfermos, desnutridos, alcoholizados, con taras mentales, se originarán a partir de una cigota en donde estarán los factores representativos de las deficiencias psíquicas y orgánicas de los progenitores. O sea, no se tenía muy claro cómo se heredaban, ni se suponía que se heredaban, pero no cómo, no se sabía muy bien mucho sobre genética. No debe procrearse siendo alcohólico, en ningún momento es aconsejable la procreación de enfermos mentales y hemofílicos, y tampoco de sifilíticos o tuberculosos. Bueno, o sea que la higiene, con esta concepción bastante eugenésica, estuvo presente en muchos de los libros con los que algunas de nosotras podemos haber estudiado hace muchos años, pero probablemente no lo percibimos en ese momento. Hay un trabajo de García Velarde que aparece en la revista de enseñanza de las ciencias, que dice, bajo la influencia del discurso científico positivista, la higiene es la disciplina que da respuesta a una de las mayores preocupaciones del Estado, vinculada al saneamiento de los sujetos y la eliminación de la barbarie, de la degeneración racial y de toda marca cultural que proviniese de inmigrantes y de pueblos originarios. O sea, teníamos un gran problema para estas personas que eran, o para la higiene pública en ese momento, que era la gran cantidad de inmigrantes que habíamos tenido, que habíamos recibido fines de 1800 y también hasta aproximadamente 1920. Inmigrantes y pueblos originarios. Ese era el núcleo central de preocupación. Ambos grupos eran identificados como individuos peligrosos, portadores de los venenos raciales de la prostitución y el alcoholismo. Dicen estos autores, estas autoras, dicen, tanto discurso dominante, la higiene y la moral se inscriben como un dispositivo de control de los problemas sociales a través de la ritualización de prácticas escolarizadas para erradicar los malos hábitos de la población. O sea que tiene mucho peso que estas normativas aparezcan en la escuela en forma de prácticas ritualizadas, es decir, prácticas escolares que tenían que ser repetitivas, típicas del conductismo. Había que lavarse las manos, no importa tanto la explicación, sino de la adquisición de ciertas prácticas como rutinas establecidas de manera conductista. O sea que la escuela cumple un rol muy importante para limpiar de los venenos raciales, los venenos, sí, de la prostitución y el alcoholismo a la población. Bueno, este fue un breve pantallazo por una de las primeras etapas del campo de la educación para la salud en nuestro país, al menos, y en muchos países del mundo también con una fuerte impronta higienista y más o menos eugenésica. Bueno, ¿cómo definimos la salud o cómo se definía la salud bajo estas perspectivas? Bueno, la salud es lo que dice el médico. Ninguna otra posibilidad. La salud es la ausencia de enfermedad. Fíjense que no defino de manera tautológica, ¿no? ¿Qué es la salud? La ausencia de enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? La falta de salud, ¿no? O sea, no hay una verdadera definición. Y la salud es lo que dicen los parámetros biomédicos. Es el silencio de los órganos. Van a encontrar muchas de estas definiciones rastreando los libros antiguos o los libros de secundaria de hace unos años. Es la armónica sincronización funcional de todos los aparatos y sistemas. Esto me parece
muy difícil, ¿no?, de lograr. Y también aquí aparece una visión fuertemente neutralista, donde no hay necesidad de recurrir a juicios de valor. No es cómo yo me siento, no es lo que opina ese grupo, no es cómo lo ven esas personas, sino no importan los juicios de valor, porque la salud y la enfermedad son cuestiones científicas, objetivas, diagnosticables por sus signos anatómicos fisiológicos. Es como si yo dijera, bueno, mi salud depende de lo que dice mi análisis de orina o mi análisis de sangre. Bueno, eso es un indicador más, ¿no?, pero no el único. Bueno, la salud entonces es un estado objetivo que puede definirse universalmente. Hay entonces un modelo hegemónico de salud, hay un único modelo de salud, que es el modelo biomédico. Bueno, este es un ejemplo de cómo aparece, por ejemplo, la enfermedad y la salud, ¿no? La enfermedad se representa a partir del ciclo de vida del parásito. Y yo me enfermo si como carne de cerdo infectada, ¿no?, con parásitos. Y esa es la única causa, digamos, ¿no? Si yo como cerdo infectado y acá no aparece ninguna otra cuestión más que el ciclo de vida del parásito, ¿no?, que determina la enfermedad. Es unicausal. Bueno, ¿qué lugar ocupa el paciente bajo esta perspectiva biomédica? Bueno, el paciente es el que no sabe. El médico es el que tiene que decir lo que hay que hacer. Y esto nos lo percibimos muchas veces cuando vamos al médico o a la médica y nos atrevemos a preguntar un poco más. A ver, no, muchas veces nos pasa que, que la situación se tensiona porque hay una concepción donde el único que sabe lo que pasa es el médico o la médica, ¿no? Entonces, la enseñanza tiene que ser unidireccional. El médico, la médica me dice lo que tengo que hacer, y en el aula muchas veces nosotros reproducimos este discurso, ¿no? El alumno no sabe, y el problema de la enfermedad es que no sabe. Entonces, nuestro rol, y insisto en un exceso de responsabilización, es enseñarle todo lo que tiene que hacer para no enfermarse. El problema es que no estamos logrando nada en relación con esto. Es muy poquito lo que estamos logrando con esta perspectiva, ¿no? Los embarazos adolescentes siguen en aumento. Los embarazos de 15 a 19 años siguen en aumento en toda la región. Entonces, en algo nos estamos equivocando. Bueno, sigo un poquito más. Después de esta concepción, aparece para la década del 45 un médico que inventa el término promoción de la salud, propone el término, y dice que la promoción de la salud fue muy influyente, apareció en la tapa de la revista Time, y dice que se debe accionar mediante un conjunto de herramientas. Por un lado, educar para la salud, por ejemplo, en las escuelas, que hay que comunicar a la población con campañas, con mucha publicidad en relación a la promoción de la salud, que tiene que haber una acción social impactante en la sociedad, importante, y también con acciones políticas. Entonces, este es el marco un poco en el que nace la educación para la salud como una herramienta para promover la salud, no ya para prevenir la enfermedad, sino que cambia un poquito el eje hacia la promoción de la salud. Aunque en realidad esta educación era tanto preventivista como promotora de salud. Bueno, con el correr del tiempo, la concepción de salud, donde la salud era el silencio de los órganos,
o una concepción puramente biomédica, biológica, es decir, había un germen que me producía una enfermedad, aparecen otras concepciones. Piensen que estamos para la década del 50, con el psicoanálisis, con Freud, con la psicología, y entonces aparecen otras dimensiones y aparece, por ejemplo, una concepción psicosomática de la enfermedad, de la salud, y el ideal es el bienestar en una concepción más amplia, ¿no? Entonces, a esos factores biológicos suman factores psicológicos. Por ejemplo, la salud es disfrutar de un bienestar psicológico y tener un comportamiento adecuado. Cuando ustedes encuentran estas definiciones en los libros, pueden pensar que estamos en este paradigma de salud bajo la concepción psicosomática. Una persona está sana no solo por que sus órganos funcionan adecuadamente, sino también por su predisposición social, por sus predisposiciones mentales. Con el tiempo también se le agregan otras dimensiones a la concepción de salud y aparece, ya estamos con el auge de la ecología, había nacido la ecología y estaba teniendo mucho impacto en diferentes campos. Entonces nace una concepción ecológica de salud, donde se piensa la salud como equilibrio y suma a los factores biológicos y psicológicos los aspectos sociales, ¿no? Entonces aparecen definiciones como el estado de adaptación diferencial. Fíjense que es un discurso filoecológico, y donde aparece el ambiente, o el equilibrio. El término equilibrio del ser humano es típico de esta concepción ecológica, y así vamos progresando con el tiempo en diferentes definiciones de salud. Para la década del 70, 1970 aproximadamente, aparece otro paradigma que se suma, donde digamos, la salud, por supuesto que ahora tiene en cuenta los aspectos físicos, los aspectos psicológicos y los aspectos contextuales, pero también depende mucho de mi estilo de vida. Entonces, este concepto que es el que predomina hoy en día, llega hasta nuestros días en la mayoría de los libros de salud o donde se trata el tema de la salud, es que la salud tiene mucho que ver con lo que yo hago. La salud depende de mi estilo de vida. Esta concepción no aparece casualmente y lo que vamos a tratar de pensar es que no fue una construcción ingenua, sino que fue una concepción intencionada por parte de los gobiernos de algunos países, donde empezaron a ver que el gasto en salud era un gasto muy, muy grande. Entonces, estos países se plantearon disminuir los gastos en salud de la población y empiezan a fomentar esto que tiene que ver con trasladar el problema de la salud a nuestra responsabilidad. Y esto se da en un clima, como dicen algunos autores y autoras, en un clima de valoración de los temas como la autoayuda, la New Age, ¿no? Los manuales de autoayuda con auge empezaron a tener mucho auge en esa época, y el control individual sobre la salud. Cuando uno mira en internet, por ejemplo, cómo se concibe la salud, fíjense que dice la salud integral, es la salud física, mental, cultural, espiritual, o sea, aparece esa dimensión biológica, psicológica y contextual. Y este joven se pregunta, dice, yo me creía una persona saludable, pero ahora de ver todo lo que incluye la salud, me pregunto si estaré realmente saludable, ¿no? Y entonces la pregunta que nosotros nos hacemos es, bueno, depende de cómo definamos la salud, y por otro lado, ¿quién la define? Y muchas veces lo que hacemos es asumir la definición de la OMS,
la definición de 1984 y no la cuestionamos ni la revisamos. Pero lo que aparece acá claramente es que la salud es un problema de mi responsabilidad, solamente. No hay un hospital, por ejemplo, por decir un detalle, ¿no? Entonces, resumiendo, podríamos decir que el riesgo para la salud está en nuestro estilo de vida. Por lo tanto, hay que trabajar mucho el autocuidado, la vigilancia, y tenemos que modificar nuestra conducta para el cuidado de la salud. Hasta acá está todo perfecto, creemos que esto es importante. El problema es qué es lo que no estamos visibilizando con esta única perspectiva, ¿no? Y lo que algunos autores y autoras plantean es que lo que no estamos viendo es que acá jugó un papel muy importante la política de reducción del control del Estado, y algunos hablan de una salud persecutoria. Es decir, si yo pierdo mi salud o no puedo ir al gimnasio, o no tengo ganas porque trabajé todo el día, o no puedo financiarme una prepaga del plan 530, entonces me siento fracasada. Siento que yo no puedo. Y no estoy pensando, por ejemplo, en la salud como un derecho, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿en qué está la educación para la salud? Bueno, la educación para la salud se ha ayornado, hay un modelo muy tradicional, que es el que muchas veces nosotros sostenemos, donde es muy importante el conocimiento, donde se transmiten conocimientos, donde el sujeto es un receptor, básicamente, más que constructor de conocimiento, y el papel de la educación para la salud es un papel de autoridad, ¿no? Lo que dice la educación para la salud o la definición de la OMS es lo que debe ser. Ahora hay unas perspectivas un poco más ayornadas, se están dando cuenta de que esto es muy tensionante, entonces hablan de emancipación, de empoderamiento, de interacción social, de utilización del conocimiento para la interacción, donde la comunidad es protagonista y organizadora de sus propios proyectos. Bueno, cuando nosotros le preguntamos a nuestros alumnos y alumnas cómo podrían representar la salud, y esto lo hacen en grupo, siempre nos aparecen estas imágenes. No varían mucho. Les damos revistas para que hagan un collage y las recortan y después aparecen esto, ¿no? Tomar control de su salud, el cuerpo juvenil, tips para una vida sana, estilo de vida saludable. La alimentación es salud, 8 pasos para una vida saludable, adoptar actividades y de nuevo, si bien todas estas cuestiones son muy importantes, de nuevo lo que no aparece es, por ejemplo, la responsabilidad del Estado, por ejemplo, en relación con la salud. ¿Qué podemos demandar como derecho en relación con la salud? Porque acá todo depende de nuestro gasto, todo depende de lo que nosotros podamos, ¿no? Y, por ejemplo, hay sitios en el lugar donde yo vivo, financiados por el Estado, donde yo puedo hacer gimnasia gratuitamente, o por qué los alimentos sanos son más caros. Hay leyes que prohíben que estos alimentos sean más caros. Bueno, hay un montón de cuestiones en las que el Estado podría, por ejemplo, regular. Bueno, básicamente lo que estamos diciendo es que hay otro modelo hegemónico de salud, que es la vida sana, el estilo de vida saludable, y la belleza es salud, ¿no? Hay un saber verdadero custodiado por la comunidad científica. Yo me siento así, me siento caminando en un espárrago, sola, solo, teniendo que definirme, pero en cualquier momento me caigo, ¿no? Y dice Paula Feinsohn y Marta Busca, dicen, de acuerdo con el liberalismo, con los modelos ultraliberales, la salud es una responsabilidad individual. O sea que hay una mirada política también en relación con la educación para la salud. Y también algunos autores y autoras dicen que se vuelven muy importantes en esta concepción la visión de cuerpo saludable. Yo tengo que comprarme la crema, tengo que hacer gimnasia, no puedo aumentar de peso, pero todo eso bajo una gestión privada de la salud, ¿no? Y entonces dice, bueno, ¿qué cambió respecto del higienismo? Bueno, lo que cambiaron
cambiaron son los consejos. Aparecen mujeres sonrientes, varones bonitos y gente haciendo gimnasia. Entonces aparece una seducción donde no aparece de ninguna manera, por ejemplo, el rol del Estado o la salud pública, ¿no? Cuando yo estudié en la escuela aparecía la salud pública como una dimensión más, y en los últimos años fue desapareciendo. Bueno, cuando nosotros pensamos en estas concepciones de salud, como dijo ya Panier, el cuerpo en estas concepciones de salud toma un rol fundamental. Yo tengo que medir mi cuerpo permanentemente en función de una imagen que es hegemónica, ¿no? No se permiten otros cuerpos. Simplemente para dejarlos pensando, qué cuerpo estamos permitiendo nosotros que entre en la escuela, ¿no? Si permitimos una diversidad de cuerpos, si enseñamos a mirar los cuerpos, si el cuerpo es también nuestros tatuajes, nuestros piercing, si el cuerpo es esto, ¿no? Esto es lo deseable. Y por otro lado, cuando estamos mirando al de jóvenes, a las jóvenes, los jóvenes, también si escuchamos qué nos dicen ellos, ellas respecto a su propia identidad. Esto lo voy a pasar muy rápido porque ya se nos fue la hora, pero les dejo unas palabras de Guasira López Louro que dice: todos los procesos de escolarización siempre estuvieron y están preocupados en vigilar, controlar, modelar, corregir y construir los cuerpos. Estemos muy atentas, muy atentos a estas cuestiones, porque muchas veces reproducimos estos modelos hegemónicos en la escuela. Acá algunas críticas que se le hacen hoy en día a la promoción de la salud, que es persecutoria, que el Estado se ha corrido y no le demandamos, y que todos tenemos la misma concepción de salud, pero esa construcción, si bien es social, regulada por los medios de comunicación muchas veces y por los estados, es de control individual. La educación en salud, o salud colectiva, como nosotros le llamamos porque estamos trabajando en esta perspectiva, plantea otra concepción de salud y otra concepción de educación. Dice, intenta situar en interacción el saber de la comunidad con el saber científico. Es decir, si yo voy a una escuela y enseño o intento enseñar educación sexual sin pensar cuáles son los modelos de esos jóvenes, de esas jóvenes, cuáles son los valores y comportamientos que ellos tienen, sin conocer sus intereses, si voy a bajar un discurso determinado, no podemos dialogar. Mínimamente yo tengo que poder saber qué significa, por ejemplo, para una joven de 15 años tener un hijo o una hija. Si no sé eso, si no puedo dialogar, entonces no estoy enseñando, estoy transmitiendo algo que nadie va a tomar. Carvalho dice, más que mejorar la información e inducir comportamientos, tenemos que trabajar en un proceso de empoderamiento social, estimulando la reflexión crítica y la capacidad de cogestión de los problemas sociales. La medicina moderna, dice Alicia Stolkiner, una gran investigadora en temas de salud en nuestro país, tiene un doble mandato, y lo dice críticamente, el curativo y el de control social. Entendemos, dice Alicia Stolkiner, que la salud es una práctica social. Y otra autora argentina, Analia Kornblit, nos dice, tenemos que trabajar en cuestiones que sean relevantes para alentar el derecho de los y las adolescentes a ejercer niveles cada vez mayores de responsabilidad y autonomía, sin reducir las obligaciones de los estados, ni promover la hiperresponsabilidad de los sujetos, ¿no? En un artículo que aparece en la revista Salud Colectiva de 2018, que se los recomiendo. Entonces, para ir cerrando un poco la concepción de educación en salud colectiva, lo que planteamos es que no hay un modelo hegemónico de salud, no puede haber un modelo que sirva para todo el mundo toda la vida,
desde el año 70 hasta ahora o desde el año 50 hasta ahora. La salud es una construcción colectiva, contextualizada histórica y socialmente, por lo tanto no existe una definición correcta de salud, no es la de la OMS, no compartimos una definición correcta de salud. Existen determinantes sociales de la salud que no son externos al sujeto. Es decir, si hay pobreza, ese sujeto no es externo, no es que el contexto me es externo, sino que yo soy un sujeto que se construye en ese contexto. Entonces es mucho más complejo pensar cuáles son los determinantes sociales de la salud. La salud es un derecho, por lo que no se puede desconocer las obligaciones del Estado. Y por otro lado, la educación en salud colectiva busca alentar la responsabilidad social y la autonomía a través del pensamiento crítico sin promover la hiperresponsabilización de los sujetos. Una cosa es que yo enseñe o explique y que trabaje con mis alumnos esta cuestión de que es muy importante lavarse las manos, pero también tengo que aceptar que llegado el caso, ellos van a tomar sus propias decisiones, aunque a mí no me gusten. Lo que puedo aspirar es a que tengan elementos para tomar esas decisiones. Bueno, algunas de propuestas de trabajo, por ejemplo, con unas alumnas y alumnos y la colega Inés Rodríguez Vida, trabajamos los enfoques de educación para la salud que están presentes en lineamientos curriculares de la escuela media y analizamos el diseño curricular de la CABA, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. Es muy interesante analizar, por ejemplo, en los marcos curriculares de los diseños que nosotros tenemos en nuestras escuelas, en nuestras jurisdicciones, pegarle una mirada a cómo aparece, por ejemplo, qué perspectivas hay de educación en salud. Por ejemplo, en el diseño de CABA aparece muchas veces mencionado el cuidado de la salud física y psíquica de uno mismo y de los otros, y la prevención de alteraciones y enfermedades como eje. O sea, fíjense que estamos hablando del cuidado de uno mismo, o sea, el énfasis está puesto en el cuidado de uno mismo. Bueno, muy bien, eso es importante, pero ¿hay algo más? Además de eso, ¿hay otras dimensiones? El documento introduce el desarrollo personal como eje de la política educativa, incluye la necesidad de estimular la adopción por parte de los jóvenes de estilos de vida saludables, típico de educación para la salud tradicional, y la manifestación de actitudes de cuidado y responsabilidad sobre la propia salud. Fíjense, cuidado y responsabilidad sobre la propia salud, y en otros pasajes se menciona la necesidad de que las personas se consoliden como protagonistas y emprendedores de su proyecto de vida. Acá la salud no es un derecho. También tenemos un capítulo publicado en este libro compilado por dos colegas, Mario Quintanilla y Alma Adriana Gómez Galindo, que lo pueden encontrar en la web, La enseñanza de las ciencias naturales basada en proyectos, donde hay un capítulo en el cual con unos estudiantes contamos un trabajo que hicimos en un bachillerato popular que tiene que ver con una problemática de salud, ambiental y de salud en el bachillerato popular, lo pueden encontrar ahí relatado, y también otra propuesta que trabajamos en un libro que se llama Todos los chicos tienen derecho a la educación, publicado ya hace unos años. Si lo ponen en la web lo van a encontrar, donde también trabajamos problemáticas de ambiente y de salud en la Villa 15 o ciudad, en una escuela que atiende a estudiantes de la Villa 15 o Ciudad Oculta. Bueno, aquí les había traído un ejemplo de posibilidades de trabajar la actual sindemia de COVID que estamos sufriendo, pero básicamente lo que aparecen son un montón de relaciones que podríamos trabajar con nuestros alumnos, donde en el centro está el sistema regulador y regulado de parte del Estado, ¿no? Regulado, por supuesto, por todas las
instituciones, ejecutivo, legislativo, judicial, y por supuesto todas las dimensiones que pueden regular al Estado, pero que a su vez regulan, ¿no? Bueno, y aquí también podríamos analizar, por ejemplo, algunas noticias, como qué pasa en países donde el gasto depende de las personas. Un tratamiento en Estados Unidos puede costar $35.000. También las cuestiones culturales, como por ejemplo Suecia, que tiene una salud que cubre el 95% de los gastos de todas las personas. Sin embargo, la sindemia los ha afectado muchísimo por cuestiones culturales, de tradición, de cómo ellos se desempeñan, o sea que no hay una única causa, la única causa no es el virus, sino todas las dimensiones que pueden estar afectando, que pueden estar participando en esta sindemia, ¿no? Bueno, por último, podríamos analizar algunas noticias, como por ejemplo, pensar la epidemiología desde un lugar crítico y las cuestiones de género, donde nos dicen, por ejemplo, algunas noticias dicen que tenemos que limpiar el piso de la casa 3 veces por día. Y eso sabemos que va a implicar que las mujeres tengamos que limpiar 3 veces por día los pisos de nuestras casas. Yo no me lo puedo ni imaginar, y sabemos que el 75% de la limpieza, de cuidado de la casa, lo hacemos las mujeres, ¿no? Entonces, por eso, irónicamente, el mejor regalo para el Día de la Madre es un trapeador. Podríamos analizar también estas noticias en relación a la estupidez que transmiten, ¿no? Bueno, hay muchas cuestiones que se podrían plantear en relación con este tema, pero simplemente los dejo planteados, y si quieren me pueden escribir. Como les dije, formo parte del grupo de didáctica de la biología, funcionamos en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Nuestra página web está caída en este momento, pero ya va a funcionar en breve, y ahí tienen mi correo por si me quieren escribir y consultar cualquiera de estos temas. Así que voy a dejar de presentar y vuelvo, y bueno, no sé si me pasé mucho de tiempo, No, Federico. re bien, re bien. Bueno, traté de apurar un poquito al final y ver si querían hacer alguna consulta. Y además da placer escucharte. Y hay tanto para hablar de esos temas. Ahí está Adrián Galfrascoli, que me mandó un saludito, muchas gracias. Una tesis preciosa de la que tuve el gusto de ser jurado. Muchas gracias, Adrián. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera establecer acá en el chat? ¿O que quiera tomar su palabra? Gracias, Cecilia. Muchos halagos. Bueno, muchas gracias. Creo que es un tema muy complejo, y lo que intenté mostrar es que aparece, digamos, la educación para la salud, la venimos percibiendo en lo cotidiano. O sea, por ahí alguna se identificó con algún libro. Bueno, yo, algunos de los libros que ven ahí digamos, fueron libros de mi escuela, así que, pero nunca había percibido, por ejemplo, en ese momento, esta cuestión eugenésica, ¿no?, que aparecía, y bueno, y después con el tiempo, como fueron estos paradigmas primero, pero siempre seguimos marcados por un paradigma biologicista muy, muy fuerte, ¿no? Y también esta misma cuestión de que el que sabe le tiene que decir al otro cómo comportarse, porque la enfermedad es la resultante de la ignorancia, es una concepción bastante común, ¿no?, que nos atraviesa a todas, a todos. Bueno. Adrián, creo que quería hacer una... Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Se me escucha? Sí, cómo no. Espera que voy a subir un cachito el volumen. Se te escucha medio bajito. Sí, ahí está. Voy a apagar la cámara, por lo menos. Aparte la que no se escucha iniciar. Doctora Elsa, hace un tiempo yo leí
un texto suyo donde desarrolla un concepto, una categoría de didáctica contextualizada. Sí. Me gustaría que me cuente si desde esa categoría usted y sus alumnos han pensado esta idea de salud, ampliando el concepto y relativizándolo, y si también estuvo presente al momento de pensar las experiencias en el bachillerato popular. Claro, claro. Bueno, gracias Adrián por la pregunta. Mira, justamente como la idea de la educación en salud colectiva, digamos, es poner en interacción, es el diálogo de saberes, ¿no? Donde básicamente partimos de la idea de que yo no puedo decirte a vos lo que tenés que hacer si no sé cuáles son tus valores, tus contextos, tu realidad, ¿está bien? Entonces, básicamente la idea de decirte lo que tenés que hacer tampoco es una idea, digamos, correcta desde este paradigma, ¿no? No quiero hablar de correcto o de incorrecto, si no, no sería muy apropiada, digamos, la idea. Entonces, justamente lo que se pretende, hay muchas experiencias de salud colectiva, por ejemplo, en Brasil, hay un investigador muy interesante que se llama Jaime Breil, que tiene un libro que se llama Epidemiología Crítica, que es muy interesante, donde lo que se viene planteando es justamente esta cuestión del diálogo de saberes, donde hay algo que vos sabés, hay algo que yo sé o que creo saber y que podemos dialogar y de ahí generar un cambio por ahí de perspectiva de ambos, o por ejemplo, en ese trabajo que hicimos en el bachillerato popular, fue muy interesante porque al ser adultos, no sé si todos saben lo que es un bachillerato popular, ahora por ahí saben un poco más, pero hace unos años se conocía poco, era gente adulta en el talar de Pacheco, ¿no? Con problemáticas ambientales muy complejas, donde ustedes saben que el bachillerato popular tiene que ver con la demanda de esa comunidad por una escuela secundaria, por una educación secundaria. Entonces, los conocimientos de la gente sobre las problemáticas ambientales eran increíbles. Ellos conocían muchísimas cosas de su comunidad que yo jamás hubiera podido decir, porque yo no vivo en el talar de Pacheco. ¿Está bien? Entonces, nosotros lo que tratamos, por ejemplo, es de analizar una situación a partir de un artículo del diario para pensar cómo se podía analizar una situación problemática ambiental, porque, digamos, acá cuando hablamos de ambiental hablamos de salud ambiental, ¿no? O sea, estamos pensando que no se puede tener salud si el ambiente no está, si el ambiente está enfermo, y viceversa, ¿no? Entonces, hay esa concepción de ecosalud, digamos. Entonces, por ejemplo, partimos de una noticia del diario donde aparece la problemática de un basural a cielo abierto, ¿no? Que afecta a la comunidad de Ensenada, próxima a La Plata, y ellos empezaron planteando, por ejemplo, algunas cuestiones, bueno, qué pasaba en el basural, porque también tienen basurales cerca de sus casas, entonces, bueno, cuáles eran los problemas, los bichos que salían de ahí, las sustancias que volaban, la gente que iba a recoger, las sustancias cortantes, cortopunzantes, peligrosas, la lixiviación de desechos a las napas, que después iban a sus casas porque sacan agua de pozo. Digamos, ya se están imaginando ustedes la complejidad del problema. Entonces, bueno, primero planteamos toda una red que lo van a encontrar en el libro ese que está disponible en la web de Trabajo por Proyectos en Educación en Ciencias Naturales, donde plantean como un mapa conceptual, digamos, con las problemáticas de cuáles son los principales actores, los vecinos, los trabajadores de la planta, porque a veces en un problema ambiental uno suele pensar que el problema es la basura. De ninguna manera. La basura es una dimensión más de una problemática ambiental, pero también están los problemas laborales, también están los problemas
sociales, los problemas jurídicos, el gobierno que no cumple con la normativa de lo que debería hacerse con los basureros a cielo abierto, porque está la normativa que dice que había que erradicarlo, o sea, bien interesante para pensar como problema ambiental, ¿no? Con todas sus dimensiones. Una vez que se plantea eso, entonces cada grupo, por sus propios intereses, empieza a trabajar e investigar más alrededor de una problemática, ¿no? Entonces esos núcleos del problema se van trabajando por grupo y después nos volvemos a juntar y se plantea una situación hipotética, pero una situación, superadora, por supuesto hipotética, pero factible. Es lo que Freire llama el inédito viable, ¿está bien? Entonces, si bien es una situación que todavía no ocurrió, es factible. Entonces la gente, imagínense los aprendizajes que hacemos todos de ese trabajo, donde yo puedo orientar cómo nos convendría, por ejemplo, empezar a trabajar el tema, porque a veces es difícil empezar a trabajar un tema donde yo les digo, por ejemplo, digamos, el otro caso, el caso de la escuela de la 2 del 20, que está en Cañada de Gómez, ahí pegado a Ciudad Oculta, que atiende chicos de Villa Pirelli, Villa Lugano, de Piedrabuena. Entonces, también trabajamos problemáticas ambientales que afectan la salud, pero ¿cómo empezar a trabajar estos temas con los chicos cuando es complejo porque ellos no los conocen los problemas, o no conocen una problemática, por ejemplo, en profundidad, pero al mismo tiempo yo quiero que empiecen a plantearse qué problemáticas ambientales hay. Entonces uno puede partir, por ejemplo, de un relevamiento, ¿no? El relevamiento, bueno, a ver, ¿qué problemáticas ambientales detectan ustedes? Por ejemplo, una de las cosas que apareció es la basura en la escuela. En la propia escuela. Una de las cosas. Bueno, entonces uno hace una lista de cosas que ellos detectan. Y después pasamos a otra etapa en la cual decimos, bueno, nos podemos hacer preguntas, porque muchas veces las problemáticas son como, esto es un problema, es una frase, es un título, pero no lo planteo como un problema. Bueno, a ver, ¿por qué habrá basura en la escuela? ¿Dónde habrá más basura en la escuela? ¿Cada cuánto se limpia en la escuela? ¿Será un problema de falta de elementos de limpieza? ¿No? ¿Por qué hay basura colgada de los árboles de Piedrabuena? Imagínate que yo no tengo idea de esos temas. Entonces, es ahí donde se produce un diálogo de saberes, pero es bien contextualizada. Es bien contextualizada la problemática. No estamos hablando de una problemática que no... ¿Sabés qué hacían en este caso, por ejemplo, en la escuela? A veces es bastante común que los chicos, las chicas, no roten de grupos. Se instalan en una parte del aula, al fondo, por ejemplo, o adelante, hacia un grupo, y nunca se conectan. A ustedes les debe pasar. Está el grupito del fondo que nunca dialoga con nadie más ni trabaja. A partir de ese trabajo, por ejemplo, de generar preguntas, entonces dijimos, bueno, acá vamos a elegir una de estas preguntas que quieran responderse. ¿Cuáles les interesa? Y seguimos dialogando a partir de sus propios intereses. Entonces, por ejemplo, surgió el tema de los animales sueltos, ¿no? Las chicas que decían, yo tengo un gato y estoy embarazada. Este era un secundario tradicional, ¿no? Estoy embarazada. ¿Tengo que matar al gato? ¿Tengo que echar al gato? O el perro. Bueno, yo el perro, nada, lo baño, le pongo a Carolina en el piso, ¿no? Y ya está. Parásitos internos desconocidos, por ejemplo. Entonces, cuando empezamos a plantearnos preguntas, ¿no? ¿Será que tengo que matar al gato? ¿Qué cuidados tengo que tener si estoy embarazada? Muy común el número de chicas embarazadas o con hijes en esta escuela, es muy común. Fue la primera escuela de la Ciudad de Buenos Aires que tuvo una guardería adentro de la propia escuela, por el número de chicos. Los chicos iban de aula en aula, ¿no? Rotando porque se lo pasaba de la prima a la tía, al hermano, hasta que hubo una guardería en la escuela. Bueno, quiero decirte,
este trabajo que hacemos en educación en salud, donde aparece la responsabilidad individual, pero también la responsabilidad del Estado, la responsabilidad de los organismos. O sea, el problema de la basura no es un problema fácil de resolver. No es un problema. Hay mucha gente que vive de la recolección de basura. Entonces, no hay una solución, pero sí podemos aportar a la reflexión, al análisis de la problemática, a responsabilizar a los que hay que responsabilizar por esas cuestiones. Y no solamente a nosotros. La culpa no es solamente del botellero que va o que, ¿no? Digamos, sino que hay no se trata tampoco de hablar de culpas, ¿no? Sino de cómo podríamos accionar para mejorar un poco esa situación. Entonces, hasta ese punto es contextualizada la educación en salud, ¿no? Yo siempre digo que cuando trabajamos en educación sexual integral, vamos con una mirada, digamos, vamos muy bien intencionadamente tratando de que a los 15 años las chicas no queden embarazadas porque lo vivimos como una ruptura de proyecto, ¿no? Se rompió el proyecto de vida, digamos, no va a poder seguir la escuela, que no debería ser, porque la escuela no debería ser un lugar, si la escuela no da lugar a una chica embarazada, es que la escuela no sirve, ¿no? Deberíamos cambiar la institución, pero bueno, por ahí no puede seguir otro tipo de estudios, no sé, lo vemos como una limitación para su vida, pero nunca nos preguntamos qué es para esa chica, qué es para esa niña, ¿no? Entonces, no hay diálogo. Tenemos que ir con una mirada donde nuestros saberes se pongan en juego con los saberes de los otros. Y van a aparecer cosas, por ejemplo, qué sé yo, los diferentes roles que pueden inclusive cumplir, porque en esta educación en salud colectiva también lo que se busca es que cada persona participe desde su propio interés y saber, ¿no? Por ahí hay chicos o chicas que les gusta dibujar, hay otros que les gusta escribir, hay otros que les gusta recortar de revistas y armar hay otros que les gusta hacer carteles, hay otros que les gusta organizar el trabajo de los demás. Entonces también dar lugar a diferentes formas de participación. Y no una única manera, ¿no? No sé si respondí tu pregunta. Bueno. Hay una sobre la pregunta, ¿qué cuerpo cabe en la escuela? Como por ejemplo, ¿se promueve un tipo de cuerpo hegemónico? El cuerpo que cabe en la escuela, dice Silvia Trivelato y otros, y muchos autores y autoras que trabajan, Panier, por ejemplo, yo se los mencioné, tiene un trabajo precioso sobre la regulación del cuerpo en la escuela, Jodorowsky también, hay muchos autores que están trabajando en los últimos años sobre la regulación del cuerpo en la escuela, y también mucho de Foucault, ¿no? Digamos, el cuerpo que las profesoras y los profesores de biología damos permiso para que entre en la escuela es el conjunto de aparatos y sistemas. En mi época se hablaba de aparatos, en mi época de estudiante secundario, porque esta también es mi época, pero después se pasó a hablar de sistemas, y había una definición que si tenían todos los mismos tejidos eran sistemas, si tenían diferentes tejidos eran aparatos, ¿no? Bueno, así de horrible era. Entonces, el cuerpo que permitimos entrar a la escuela, las profesoras y profesores de biología, es un cuerpo hegemónico. Es la mujer, el varón, y es el cuerpo físico. Sin embargo, Foucault dice que el cuerpo es una construcción biopolítica. Me acuerdo siempre de un ejercicio que hizo Graciela Morgade una vez que vino a dar una charla a nuestro profesorado, y dice, levanten la mano las personas que tienen piercing. 2, 3, 4 personas levantaron la mano. Bueno, ahora levanten la mano quienes tienen aros. Y ahí todas las mujeres levantamos la mano. ¿Por qué el aro no es un piercing? Hay una construcción cultural, ¿está bien?
El cuerpo no es solamente un conjunto de órganos y sistemas, y mucho menos esa dicotomía varón-mujer. Miren, todo lo que hay en el medio, entre un clítoris pequeño y un pene, es enorme. Hay una variedad enorme de cosas. Anatómicamente hablando solamente, ¿no? Anatómicamente hablando, no hablemos de las cuestiones de género. Y seguimos definiendo, ¿no? El género es lo cultural, el sexo es lo biológico. Horrible. Yo digo todas estas cosas a propósito, para provocar. Digo, hoy en día se habla de la categoría sexogenérica, donde aún el sexo es una construcción cultural. Y donde nuestro cuerpo va mucho más allá de nuestro conjunto de órganos y sistemas, ¿no? Por eso yo también mostraba esa imagen donde ustedes ven una pareja donde una de las personas tiene panza de embarazo, está embarazada, y la otra persona tiene, no sé si la vieron, tiene bigote y barba, creo, y panza de embarazada, ¿no? Es un varón embarazado, es un varón que menstrua. Entonces, bueno, quiero decir, estas identidades tienen que poder aparecer en la escuela, porque si no aparecen, es porque yo no quiero que, no permito que aparezcan. En esa diapositiva donde yo les muestro 4 o 5 chiques, ustedes tienen que ver las definiciones que dan. Uno dice, yo soy no binaria. Bueno, a ver, es muy interesante, ¿no? Entonces yo leo todas esas definiciones y después les digo, lo que intentamos siempre es cuando leemos esas definiciones, soy no varón, pero, no sé, hay unas cosas muy complejas ahí, ¿no? Y entonces después, ¿qué queremos? Ponerle flechas a cada uno. Ah, esta es la que dijo tal cosa, porque no nos cabe otra cosa que no sea esa dicotomía, ¿no? Entonces yo digo, si no estamos permitiendo que aparezcan otras identidades, es porque no lo permitimos, no porque no existen. No estamos dando lugar a eso, ¿no? Entonces es interesante pensar también cómo regulamos el cuerpo. Yo voy a escuelas donde dice, las mujeres con el guardapolvo, los varones pueden ir como quieren. Los varones les decimos, sentate, a las chicas, sentate como una señorita, ¿no? Esto lo investigó María Victoria Plaza, una tesista mía, hizo su tesis doctoral sobre currículo oculto en educación sexual integral, ¿no? Bueno, yo no digo que la culpa sea nuestra y que tenemos que de un día para el otro asumir que, bueno, que tenemos que saber enseñar estas cosas. No, es un camino, es un recorrido, tenemos que poder aprender y a veces el Estado no nos da tiempo, porque las reformas curriculares llegan a los profesorados y a las personas que estamos en actividad al final. Entonces primero empieza la reforma y digo, esto lo digo porque ya tengo una experiencia y unos años de haber trabajado en reformas curriculares, siempre empiezan por la escuela. Y los docentes cargamos, ¿no?, con la responsabilidad de llevar adelante esas reformas cuando no hemos sido formados de esa manera. Entonces también tenemos que analizar eso, ¿no? Toda la responsabilidad que nos cabe sobre los docentes, ¿no? El otro día alguien me preguntaba, bueno, cómo, digamos, si yo tuviera que pensar en este momento, ¿no?, en que los chicos deberían ir a la escuela o el Estado debería hacer más inversión para que se queden en su casa. Y yo ahí dije, no voy a hablar como investigadora, voy a hablar a título personal, ¿no? Pero a mí me parece que también habría que poder pensar que los docentes, las docentes, estamos trabajando el triple en esta situación de virtualidad y que también hay que poder pensar en que estemos bien pagados, ¿no? En revisar nuestros sueldos. Y esto siempre es como que queda para el final de la discusión, ¿no? O sea, un buen sistema educativo es un sistema donde se valoriza a la función docente y se los remunera de manera que nos sintamos respetados por la sociedad, ¿no? Bueno, no sé si dije algo de los cuerpos en la escuela.
Bueno, ¿hay alguien que quiera tomar la palabra o hacer alguna pregunta? Bueno, gracias por la paciencia, gracias por la participación, que sabemos que los docentes siempre le estamos poniendo el cuerpo a estas cosas, siempre nos entusiasmamos con algo, pero que la verdad que ya estamos casi en noviembre y muy saturados de mucho trabajo, ¿no? Muy cansados, muy cansadas. Así que bueno, la verdad que les valoro muchísimo todo el esfuerzo que está haciendo toda la comunidad educativa, ¿no? Que se está poniendo al hombro la educación, ¿no? Así que bueno, también yo les agradezco. Adrián nos comenta, bueno, cuando termine, preguntarle si nos coordinaría algún trabajo de investigación colectivo con el profesorado 4. Un gusto, sería un gusto para mí. ¿Saben qué falta? Esto no me lo preguntaron y yo se los voy a decir. Nos falta trabajar educación en salud colectiva en la escuela, en la formación docente y en las escuelas. O sea, hay mucho investigado, muchísimo. Van a encontrar mucha bibliografía poniendo salud colectiva. De hecho, hay una revista que se llama Salud Colectiva. El trabajo de Analia Conbrit, que es excelente, está en esa revista. Hay mucho investigado, hay mucho trabajo hecho. Hay un autor que se llama Emerson Meri, que es brasilero. Mucha investigación hecha en el campo de salud colectiva, pero en el campo, ¿no? Mucho trabajo hecho. Ahora lo que tenemos que poder hacer es llevarlo a la escuela, sistematizarlo. Así que sería un gusto, ¿cómo no? Hay mucha bibliografía para leer, muy interesante. Bueno, seguimos charlando otro día. Bueno, entonces agradecemos por tu tiempo y de haber compartido con nosotros esta hermosa experiencia. Muchas gracias. Siempre bienvenida. Muchas gracias. Agradecemos de haber compartido y agradezco también al público que formó parte de esta charla conversatoria. De la misma forma. Bueno, chao. Muchas gracias, Elsa. Besos a todos. Chao. ¿Vos cerrás? ¿Sí?